Hola chicas y chicos, espero que se encuentren bien. Pues en esta ocasión les voy a dar una breve explicación del título 4 de la que habla sobre la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes. Esta información pues ustedes lo tienen en el documento que yo les compartí sobre el Código de la Niñez y Adolescencia. Como les había dicho, es muy importante que ustedes tengan el documento impreso o a su vez en su celular porque esto les va a permitir conocer qué debemos hacer ante estas situaciones, ¿sí? Pero bajo artículos que nosotros es nuestro sustento para poder ayudar y solventar situaciones que se presenten de los niños. Bueno, aquí hay unas imágenes que nos permiten ver de forma simplificada quizás de lo que se va a tratar. Esta información se encuentra en la página 13 del documento y vamos a empezar con el artículo 67, que habla sobre el concepto de maltrato. Se entiende por maltrato toda conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores o personas a cargo de su cuidado, cualesquiera que sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluye también en el maltrato la situación negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para los niños y niñas y adolescentes, como es las relativas a la prestación de alimentos, la atención médica, la educación o cuidados diarios, y su utilización en la mendicidad. Como podemos ver, pues es un concepto muy claro sobre lo que es el maltrato y nosotros podemos o hemos tenido quienes trabajan las experiencias de ver, evidenciar niños que han llegado muchas veces a nuestra institución con moretones. ¿Qué debemos hacer o simplemente vemos y dejamos pasar estas situaciones? Es importante por ello conocer qué nos dicen los artículos, ¿sí? Y no solamente podemos evidenciar cuando vemos agresión física. Como bien dice aquí, si vemos a un niño que es sometido al maltrato psicológico, también es una situación de alarma para nosotras al evidenciar estas situaciones. Recordemos que no solamente, o tomemos en cuenta que no solamente hablamos de cuando somos maestras y vemos a los niños en estas situaciones, sino también podemos encontrarnos con vecinos, con niños que están siendo víctimas de maltrato. Vamos a ver sobre el maltrato psicológico, que es el que causa perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar daño a una persona o bienes o en lo de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado, ¿sí? ¿Cómo maltratamos a los niños? Los niños son muy vulnerables. Ellos son víctimas de amenazas. No solamente en muchas ocasiones se ha escuchado, ¿no?, que amenazan contra la integridad física de las personas, de sus familiares. A los niños les dicen que les van a matar, a sus papás, a su familia, a sus hermanos. Entonces ellos realmente se sienten intimidados ante estas situaciones que se les presentan. También otra forma de maltrato encontramos en las instituciones, cuando lo comete un servidor de la institución, tanto pública como privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácticamente por la institución, y cuando sus autoridades lo han conocido o no han adoptado
las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo o sancionar de manera inmediata. La responsabilidad del maltrato recae en el autor, representante legal o la autoridad de la institución. Como podemos ver, pues los docentes podemos causar quizás muchas veces indirectamente formas de maltrato. ¿Sí? Es por eso que nosotros tenemos que conocer bien los artículos para evitarnos situaciones que a nosotros nos pongan en riesgo nuestra situación laboral. Si se da una situación de maltrato, tanto físico, puede ser psicológico, pedagógico, a un niño, el responsable, en este caso la autoridad o el representante legal de la institución, no puede ser cómplice. Él tiene que realizar la investigación pertinente con ayuda, en este caso siempre se apoya del DESE, para utilizar los mecanismos pertinentes que eviten o sancionen al autor real del maltrato. Continuamos con el artículo 68, que habla sobre el concepto del abuso sexual. Y vamos a ver que el abuso sexual es todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento del agente fiscal competente para los efectos de la ley. Bueno, este artículo está muy claro, ¿sí? Cualquier contacto físico o, si no necesariamente puede ser físico, también sugerencia, es decir, el decirle al niño, insinuaciones que al niño intimiden, ¿sí? Que pongan en riesgo, son situaciones de abuso sexual. El niño muchas veces por la intimidación que ocasiona el abusador puede aprobar o puede haber un aparente consentimiento del niño, ¿sí? Pero ningún niño va a hacerle de una forma natural o voluntaria. Siempre hay algo detrás, ¿sí? Sobre todo la intimidación del niño, al niño. Veamos el artículo 69, que habla sobre el concepto de explotación sexual. Constituye explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. Cuando hablamos de prostitución infantil, es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de dinero o de cualquier otra retribución. En cambio, la pornografía infantil es toda la representación por cualquier medio de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas de sus órganos genitales con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual. Ahora, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, se puede dar mal uso y atentar contra la integridad y puede haber la pornografía infantil, ¿sí? Entonces hay que tomar mucho en cuenta y explicar, es importante también siempre, tanto papás como docentes, guiar a los niños, enseñar a los niños que cualquiera de estas situaciones se debe rechazar, ¿sí? A dar confianza a los niños que les permita a los niños siempre hacer valer sus derechos y que los niños sepan que no están solos, que si se presentan estas situaciones de abuso, de explotación, de maltrato, los niños tengan una persona con quien contar. Esa persona con quien contar en las instituciones educativas debemos ser las maestras, ¿sí? Pero para ganarnos la confianza, que el niño llegue al nivel de confianza con la maestra, nosotros somos las que debemos ocasionar ese ambiente, que el niño crear ese ambiente, que el niño
le permita abrirse y contar situaciones que le puedan estar pasando. Muchas veces los padres no son los que evidencian, pero las maestras sí podemos hacerlo. Recordemos que nosotros nos convertimos en las segundas madres para los niños. Entonces, tenemos que lograr ese grado de afinidad, de empatía, cuando vemos a un niño triste. Siempre preocuparnos y preguntar qué le pasa, ¿sí? No ser simplemente las que transmitimos conocimientos, sino llegar más aún a la sensibilidad, a lo emocional del niño. Y muchas veces los niños reflejan lo que les está pasando con una mirada, ¿sí? Con una mirada triste más bien, con una forma de comportamiento diferenciada a lo normal. Muy alerta debemos estar nosotros de evidenciar estas pautas que muchas veces nos permitirán ayudar a los niños. Vamos con el artículo 70, que habla sobre el concepto de tráfico de niños. Se entiende por tráfico de niños, niñas y adolescentes su sustracción, traslado o retención dentro o fuera del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adoptaciones ilegales u otras actividades ilícitas. Se considera medios de tráfico, entre otros, la sustitución de una persona, el consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o beneficios indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los progenitores. Está claro, pues, este artículo 70, ¿no? Siempre, muchas veces los padres, se ha visto incluso hasta en películas, que los padres pueden acceder, ¿sí?, al traslado de un niño fuera del país a cambio de pago, a cambio de dinero. La situación económica es un indicador alto en cuanto al tráfico de niños. Vamos con el artículo 71, que es la pérdida de niños, niñas y adolescentes. La ausencia voluntaria o involuntaria del hogar, establecimiento educativo u otro lugar en el que se supone debe permanecer sin el conocimiento de sus progenitores o responsables de su cuidado. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, pues un niño que esté voluntario o involuntariamente fuera del lugar en donde debe permanecer se consideraría como la pérdida, ¿sí? Vamos con el artículo 72, que habla sobre las personas obligadas a denunciar. Tomemos en cuenta mucho este artículo, que nos compete a nosotros. Las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubieran sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo dentro de las 24 horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades administrativas, ante las autoridades competentes. Vamos a ver que si nosotros omitimos, conociendo que un niño es maltratado, que un niño es explotado, que un niño es víctima de cualquiera de las situaciones que hemos mencionado, nos convertiríamos en cómplices, ¿sí? Y aquí dice, si usted ve que un niño llega maltratado, usted tiene 24 horas para hacerlo como docente, la denuncia respectiva, ¿sí? Puede ir a la Defensoría del Pueblo, puede ir a la Fiscalía a hacer la denuncia. Y si usted no puede, no tiene acceso a estas instituciones, debería hacerlo de inmediato, hablar con el DECE, ¿sí? Que el DECE será el que debe trasladar estas situaciones a las instituciones que hemos mencionado.
pero usted no puede ser cómplice, no se puede quedar callado, o a su vez usted no puede solamente conversar con los padres, y si un niño llega maltratado, sino debe hacerlo directamente la denuncia para que no se convierta en cómplice directo de estas situaciones. Veamos el artículo 73 que habla sobre el deber de protección en los casos de maltrato. Es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos, y requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. ¿Sí? Nosotros debemos siempre intervenir, ¿sí?, para precautelar la integridad de los niños. Vamos a ver el artículo 74, que habla sobre la prevención y políticas respecto de las materias que trata el presente título. El Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole que sean necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las conductas y hechos previstos en este título. Vamos con el artículo 75, que habla sobre la prevención del maltrato institucional. Vamos a ver, esto es muy importante que nosotros tengamos conocimiento. El Estado planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato, abuso y mejorar las relaciones entre adultos y niñas y adolescentes, y de estos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana. Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales, tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que se realice en cualquier institución pública o privada, deben respetar siempre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato y abuso. Es importante que nosotros en las instituciones que trabajamos, tanto privadas como comisionales o públicas, se respete siempre los derechos y garanticen a su vez estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Excluir y rechazar de forma absoluta el maltrato y el abuso. En el artículo 36 tenemos las prácticas culturales de maltrato. No se admitirá como justificación de las prácticas a las que se refiere en este capítulo, ni de atenuación para efecto de establecer las responsabilidades consiguientes. La alegación de que constituyen métodos formativos o que son prácticas culturales tradicionales. Vamos a ver el artículo 77, que habla sobre la protección contra el maltrato y retención ilícitos de niños, niñas y adolescentes. Se prohíbe el traslado y la retención de niños, niñas y adolescentes cuando violan el ejercicio de la patria potestad, el régimen de visitas a las normas sobre autorización para salir del país. ¿Sí? Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos ilegalmente tienen derecho a ser reintegrados a su entorno familiar y a gozar de visitas por parte de los progenitores u otros parientes. Vamos con el artículo 78, que es el derecho a la protección contra otras formas de abuso. Vamos a ver. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Vamos a ver
a que también tienen protección contra la participación de la producción, comercialización y publicidad de las sustancias y objetos a que se refieren el numeral 1 y 3. Bueno, esto está más explícito en el documento, ¿sí? Si ustedes tienen que leer nuevamente, pues léanlo. El uso de armas, explosivos y sustancias que pongan en riesgo su vida o su integridad personal, ¿sí? La explotación pública de sus enfermedades, la exposición pública, perdón, de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o funcionales para la obtención de beneficios económicos. Es decir, que no se puede hacer pública una información sobre algún niño con enfermedad o con discapacidad, ¿sí? Esto sería una forma de abuso. La inducción a los juegos de azar también. Tomemos en cuenta que todo lo que está aquí se menciona, es contra el abuso de los niños y es una forma de protección. Si nosotros tenemos conocimiento, pues podríamos evitarlo, ¿sí? Y proteger a los niños de cualquier situación que se evidencia aquí. Y vamos con el artículo 79. Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales de protección previstas en este código y más leyes, las autoridades administrativas y judiciales competentes ordenarán una o más de las siguientes medidas. Alienamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente. Custodia familiar o acogimiento institucional. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de protección y atención. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niño o adolescente en contra de la persona agresora. Orden de salida del agresor de la vivienda si su convivencia con la víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última o de reingreso de la víctima si fuera el caso. En el caso de maltrato o de abuso sexual, muchas veces el maltratador o el abusador está muy cerca, es un familiar directo, ¿sí? Puede ser papá, mamá, abuelitos, primos. La mayoría de casos son los familiares. Entonces, este artículo aquí está en evidencia las medidas de protección. Y aquí dice que el agresor debe salir de inmediato y aislar a la víctima, ¿sí? ¿Cómo? Retirándolo de la vivienda. Pero ¿cómo se hace eso? Una vez que haya una denuncia, ¿sí? Cuando hay una denuncia, pues se hacen las investigaciones respectivas y se procede a hacer esto. Amonestación al agresor. Esta amonestación es de acuerdo a lo que haya hecho. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social para verificar la rectificación de las conductas de maltrato. Si es que hay mamita que sea maltratadora, pues, y se ha hecho la respectiva denuncia, no se va a dar la situación de que se le quite de inmediato, ¿sí? Sino más bien siempre van a tener el apoyo psicológico, la orientación para manejar la situación que se está trasladando en el hogar. Para esto, pues, el equipo de trabajo social siempre hará un monitoreo frecuente para verificar cómo ha cambiado el ambiente familiar. Y vamos con el artículo 80, que es el último en este título, número 4, que son los exámenes médicos legales. Los exámenes médicos legales a un niño, niña o adolescente se practican en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad física y emocional del paciente. No se puede hacer pública el diagnóstico o el resultado que se tenga de un examen médico, ¿sí?
Siempre hay que, como dice aquí tan claro, el respeto a la intimidad e integridad física, ¿sí? Para no causar más daños emocionales en el niño. Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación. Se prohíbe volver a someter a un niño. No se puede victimizar al niño, niña, adolescente. Cuando un niño o niña ha sido víctima de alguna de las formas de maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo examen o reconocimiento médico legal. Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes están obligados a conversar en condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados y a rendir testimonios propios sobre el contenido de sus informes. Pues de ellos sí, si es que hay juicios contra el agresor, contra el abusador, pues son los médicos, los psicólogos, después de hacer las evaluaciones, las valoraciones pertinentes, que deben rendir testimonios en base a los resultados que han obtenido. Los informes de dichos exámenes realizados por profesionales de establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención autorizadas tendrán valor legal el informe pericial. ¿Sí? Tiene mucho peso los informes que sean resultado de los exámenes, de hecho, ¿sí? Como les dije, es importante siempre lo que puedan decir los médicos, los psicólogos, cualquier evidencia, tienen un alto peso en los juicios que se haga contra las personas que hayan sometido a los niños a vulnerabilidad. Bueno, chicas, todo esto es en cuanto al título número 4 que hemos visto sobre la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños y niñas y adolescentes. Van a encontrar después de este título 4, el título 5 que está en la página 16 a la 18, compete el capítulo 1 al capítulo 4. Vamos a encontrar en este título 5 el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Es importante que ustedes lean el título 5 para realizar un pequeño trabajo. Como ven, el conocimiento de este documento es de suma importancia, de conocimiento general, para nosotros poder aportar desde nuestro rol de docentes para la ayuda, prevención, en casos de que nos encontremos con situaciones de niños en situaciones mencionadas, ¿sí? Me despido, chicas, espero que esta explicación les haya servido. No se puede cambiar estos artículos, están establecidos, nosotros tenemos que acogernos a ellos y más bien conocer a profundidad lo que menciona cada artículo. Lean, les motivo a que lean, relean, para que interioricen cada uno de estos, que tengan éxito en todo lo que hagan, chicas, pongamos siempre lo mejor de nosotras en medio de las circunstancias, en medio de la situación que estamos viviendo, ¿sí? Si tienen dudas, por favor, saben cómo contactarme. Estoy muy abierta para escucharles, para atender sus inquietudes y necesidades. Hasta luego, chicas. Hasta pronto.